Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno que hoy puede estar aquí. Veo a varios hermanos y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos. También un saludo a los hermanos que se han conectado hoy, que juntos podamos escuchar la voz de Dios. Y vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta tarde, noche ya, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por su palabra que usted ha puesto para esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre, porque queremos que a través de ella entender realmente la obra maravillosa que usted hace en nosotros y todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias, permita, Señor, que su palabra en este momento sea quien esté en nuestros corazones, que realmente esa palabra caiga en buena tierra y eche raíces y pueda dar el fruto que usted quiere que demos, Señor. Le necesitamos, Padre, reconocemos la necesidad que tenemos de usted. Reconocemos que sin usted nada somos. Espíritu Santo, sin usted nada somos. Señor Jesucristo, sin usted nada somos. No somos nada, Señor, y aquí estamos porque le necesitamos. Tenemos esa sed y esa hambre de usted y le rogamos que seamos saciados solamente con su palabra, con usted, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, hermano, en Mateo, que estamos meditando. Capítulo 18. Y voy a leer solo un verso, dice aquí el verso 17. Si no los oyere a ellos, dice aquí, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos al capítulo 16, hermanos. Dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, quería que viéramos esta palabra de iglesia, hermanos, porque hoy el tema es, vamos a ver las dos dimensiones, la iglesia en dos dimensiones. ¿Sí? Y si nosotros vemos cómo desde este tiempo esta palabra iglesia está, pero ¿desde dónde surge o cuándo surge la iglesia, hermanos? ¿En qué libro? En Hechos, ¿verdad? En Hechos comienza la iglesia primitiva. ¿Y por qué se formó esta iglesia? ¿O a quién le pertenece esta iglesia? A Jesús, ¿verdad? Nos dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia fue formada por la sangre de Cristo. O sea, Él fue quien pagó por esta iglesia. Nosotros podemos recordar en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba delante del pueblo, hay un verso en el libro de Hechos, capítulo 7, si no me equivoco es el verso 38, cuando, a ver si usted recuerda esto, que dice que Moisés estaba delante de la congregación, dice así, en el desierto, y el ángel le hablaba, para que eso él lo expusiera al pueblo. Pero esta palabra que dice aquí de que Moisés estaba delante de la congregación, hermanos, esta palabra también se traduce iglesia. Entonces la Biblia nos está enseñando que desde el Antiguo Testamento está una iglesia, una congregación. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, esa congregación, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a formarse?
¿No fue por la sangre de un cordero que salieron de Egipto y llegaron hasta ese monte? Sí. Esa iglesia, esa congregación en el desierto se formó por este cordero, por la sangre de este cordero. Entonces, de la misma manera, eso era sombra de lo que había de venir. Y esta iglesia está formada por la sangre de un cordero. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver cuáles son esas dos dimensiones donde está la iglesia. Y yo se los voy a decir primeramente y después yo voy a explicar. Estamos en esta dimensión que es la tierra, ¿verdad? La iglesia vive aquí, ¿cierto? Sí, esta es una dimensión. ¿Dónde está la iglesia? Pero ¿cuál será la otra dimensión, hermanos? Muy bien, lo espiritual, lo celestial. Eso es la otra dimensión o el otro ámbito donde la iglesia está habitando también. ¿Esto terrenal es real para usted, hermano? Sí, ¿verdad? Todo esto es real. ¿Esa dimensión espiritual para usted es real? Amén. Para esto vamos a Juan, capítulo 14, hermano. Porque cuando dije que si era real, como que ya no estuvo tan seguro. Dice el versículo 16 y 17 de Juan 14. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice así: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede, ¿qué, hermanos? Recibir. Es algo que el mundo, pongan atención aquí, no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. ¿Y qué dice? Ni le conoce. O sea, algo que el mundo no puede ver es ese Espíritu Santo. ¿Usted cree que ese Espíritu Santo mora en usted? ¿Está en usted? Sí. Entonces estamos creyendo que habitamos o que otra dimensión que no alcanzamos nosotros tal vez a comprender con nuestro entendimiento es real. Y después dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Creemos esto? Entonces estamos creyendo que hay otra dimensión espiritual, que eso es real. Pero muchas veces se nos olvida, hermano, y no podemos disfrutar que esa dimensión es real. Regresamos, hermanos, a Mateo, y yo quiero comenzar. ¿Qué es que veamos a través del libro de Mateo? ¿Qué es lo que Dios hizo en nosotros para que nosotros pudiésemos ver? Capítulo 16, hermano. Vamos ahí a la confesión de Pedro. Estamos en el verso 13, 16, 13. Dice así. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entendamos lo que está diciendo aquí, hermano. ¿Cómo veía la gente a Jesús? Como cualquier otro profeta, ¿verdad? Sí. O sea, los seres humanos
los seres normales, voy a decir así, o el mundo, nuestra capacidad de ver a otro hombre, lo podemos ver de muy buena persona solamente, hermanos. Porque pensemos en los personajes que están declarando aquí. Dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Pensemos, hermanos. ¿No vino a cumplir la voluntad de Dios? Sí. Pero después le dicen, no, otros dicen que eres Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿No hacía milagros? Grandes milagros, que hizo descender fuego del cielo y que resucitó a un niño, hijo de la viuda. Sí, o sea, hizo grandes milagros. Pero también dicen que eres Jeremías. ¿Sabe qué característica tenía este Jeremías? Que era un hombre que se compadeció del pueblo en gran manera. Hasta dicen que le llaman el profeta llorón, porque lloraba por ese pueblo. Hasta se fue tras ellos, se cree hasta Egipto, para seguir hablándoles a ese pueblo. Fue un hombre que le habló al pueblo hasta los últimos días de su vida. Pero ahora pensemos, si Jesús no tenía estas características, ¿no vino a hacer la voluntad del Padre igual que Juan el Bautista? ¿Sí? ¿No hacía milagros igual que Elías? Sí. ¿Y no también igual que Jeremías se compadecía y hasta el último les habló a los judíos? Sí. Entendamos, hermanos, el ser humano lo más que puede ver es un hombre bueno en esta tierra. No puede ver si Dios no le revela quién es Jesús, como lo que hizo con Pedro, que dice más adelante, después dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es verdad, hermanos. La capacidad de nosotros como seres humanos, podemos ver cosas buenas de los hombres y hasta ahí. Pero quien puede abrir los ojos para ver a Jesús como Dios, solamente es el Padre, solo es el Espíritu Santo. Por eso veamos lo que realmente hizo Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no abrimos los ojos a eso espiritual, vamos a tener solamente a Jesús como un hombre bueno. Recuerdo que el sábado tomamos un taxi y el taxista llevaba todas sus imágenes, pero también llevaba a Jesús ahí, según ellos. Pero así es el mundo, hermanos. Ve a Jesús igual que todos los demás santos o dioses para ellos. Lo ve de la misma manera. Pero hay algo más, hermanos. Vamos al 17, capítulo 17, verso 4. Voy a leer desde el verso 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Está hablando de Jesús, que se transformó, ¿verdad? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire lo que está diciendo Pedro. Me llama la atención lo que dice primero. Bueno es para nosotros que estemos aquí.
Pero en este momento lo que Pedro estaba diciendo, o la mentalidad que Pedro tenía, es de la misma manera. No podía ver espiritualmente, estaba viendo él terrenalmente, porque estaba comparando a Jesús igual que Elías, igual que Moisés. Pero cuando él dice, es bueno que estemos aquí, hermanos, el hombre siempre va a buscar la satisfacción de una manera horizontal, o sea, con otros seres humanos. El hombre no busca la satisfacción de una manera vertical, o sea, hacia Dios. El hombre en su naturaleza no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Y eso es desde Génesis, desde que el hombre peca. El hombre no busca a Dios. Es Dios quien va a buscar al hombre. Entonces, por lo tanto, el hombre quiere buscar la satisfacción aquí, en esta tierra. Por eso dice, él se sentía satisfecho en ese momento. Pedro se sentía bien, es bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas y nos quedemos aquí. Se sentía satisfecho con eso. Pero muchas veces nosotros también estamos buscando satisfacción en los demás. Que otro hombre, otra persona nos llene. Nos sintamos llenos, completos con otra persona. Pero no es así. El ser humano nunca va a poder satisfacer al hombre en su plenitud. ¿Por qué? Porque fuimos formados a imagen de Dios. Y el único que puede satisfacernos es Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, muchas veces hacemos lo que Pedro. Queremos, voy a decirlo así, queremos traer a ese Jesús de su ámbito celestial aquí, a lo terrenal. ¿Pero de qué forma? Para que satisfaga todos mis deseos. Que me dé la esposa, el esposo adecuado. Que me haga feliz, que me llene. Que me dé lo material. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no hemos entendido que nosotros es que tenemos que ir o sentirnos como iglesia celestial, no terrenal. Por eso, esto me va a llevar al punto que sigue, hermanos. ¿Cómo tenemos que ser? Mire, veamos el capítulo 18, hermanos. Yo les pregunto, la pregunta que hacen los discípulos es una pregunta que pertenece al ámbito celestial o al ámbito terrenal. Dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una pregunta terrenal. Están trayendo, voy a decirlo así, están trayendo ese reino de los cielos, trayéndolo a esto terrenal, a los valores terrenales. Porque los valores terrenales en un reino, sí, hay uno mayor, ¿verdad? Sí, y van subiendo así de categoría, voy a decirlo así. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús los va a ubicar y va a decir, no, ese reino de los cielos no es igual
a los reinos de esta tierra. ¿Y qué es lo primero que va a hacer, hermanos? Dice así el verso 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Este pasaje va a hablar de los niños, va a hablar de los pequeños y también va a hablar de los hermanos, que en realidad es lo mismo. Pero, ¿por qué Jesús pone como ejemplo a un niño? En pocas palabras, hermanos, de una manera sencilla, los niños son los que tienen una dependencia total de una persona, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso Jesús está poniendo, yo creo que un niño en un hogar no está pensando qué lugar tiene, qué posición tiene, ¿o sí? Creo que no. Pero un niño aquí en la Biblia es el que no tiene su mirada en este mundo, que confía en Dios, que los valores de este mundo para él no significa nada, sino él está confiando en Dios y sus valores son de acuerdo a ese Dios. Depende de ese Dios. Por eso está poniendo este ejemplo. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que les dice Jesús a sus discípulos? Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños. Mire lo que está diciendo. Si no os volvéis. ¿Volverse a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que Él los transforme como niños, que quiten esos valores de este mundo y empiecen a ver los valores de esa dimensión celestial. Jesús no quiere cambiar solamente el exterior, hermanos. Y para esto veamos capítulo 9, hermanos, de Mateo. Estamos ahí, dice el versículo 36, 37 y 38. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, entendamos estos versos. Mire lo que dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Sí. Entonces dice que les dijo a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces rueguen por aquellas personas por las que yo tengo compasión. ¿Dijo así Jesús? O sea, oren por aquellos, miren cómo están como ovejas que no tienen pastor. Oren por ellos. ¿Así dijo Jesús? No, hermanos. ¿Qué está diciendo? Rueguen que envíe obreros a su mies. Pero ¿a quiénes iban a enviar, hermanos? ¿A quién iba a enviar en ese momento? A los discípulos, a los que iban a rogar. Entonces, en otras palabras, les está diciendo: oren por ustedes. ¿Para qué, hermano? Porque el trabajo que van a hacer no es externo, no es por cumplir obras. Ustedes tienen que ir a orar primeramente por ustedes, para que sean cambiados desde aquí adentro, para que se compadezcan igual que yo, que tengan mi corazón. No van a ir con su corazón. ¿Por qué? Porque ustedes rápido van a desesperarse si alguien no quiere creer,
Si alguien les hace algo, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a rendir. Por eso rueguen que envíe obreros a su mies. Rueguen por ustedes mismos para que ustedes sean transformados de aquí adentro. Regresemos, hermanos, al 18. Por eso, así como ustedes tienen que ser transformados, ¿qué dice el versículo 5 del 18? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire la importancia que está dando Jesús. Esto vamos a pensarlo en iglesia, hermano. En una iglesia. Si usted recibe a un hermano, está recibiendo a Cristo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está poniendo al mismo nivel la relación de Jesús y la relación con el hermano. Muchas veces podemos decir, yo tengo relación con Jesús, pero con mi hermano no. ¿Eso está enseñando? No. Yo recibo a mi hermano como si recibiera a Jesús. Por eso enseguida les dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños es mejor que se amarre una rueda de molino. Y dice, tropiezos vendrán del mundo, es verdad, pero ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Y después, ¿qué les dice? Ve si tienes algún pecado que pueda hacer caer a otro. Y si es así, córtate la mano, córtate el pie. Está usando una exageración para que veamos lo delicado que es, hermanos, de cuidarnos como iglesia, de cuidarnos como hermanos. ¿Por qué, hermanos? Veamos el 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y enseguida les va a decir una parábola de aquel que fue a rescatar una oveja, dejando a las 99. Vemos la importancia que es para Jesús. Y no es que las 99 no le importen, porque muchas veces hacen énfasis que cómo va a ser posible que va a dejar a las 99 por ir por una. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es la importancia que tiene para Él una persona. ¿Por qué, hermanos? Dice el 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de mi Padre o de vuestro Padre, está diciendo Jesús, es que no se pierda ninguno. Y ese corazón tiene que tener la iglesia, el corazón del Padre. Pero muchas veces, hermano, deja de venir una persona. ¿Y cuánto nos preocupamos? Igual que el Padre. ¿Nuestro corazón es igual que el del Padre? Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Dice, sabiendo ustedes que el Padre es así, que dice el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos,
dilo a la iglesia, y si no te oyere, dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, veamos lo que está diciendo. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. No dice, si tu hermano peca contra ti, perdónale. ¿Dice así? No. Yo me preguntaba eso. ¿Por qué no dice, si tu hermano peca contra ti, perdónale? Porque si no, hermanos, la restauración solo sería de un lado. Yo lo perdono, pero él, el que me ofendió, ¿cómo le voy a hacer ver? Y además, hermanos, yo creo que hay algo más aquí. Jesús está poniendo esto. ¿Qué es lo que pasó con nosotros cuando Él nos perdonó? Primero tuvo que haber, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento, ¿no es cierto? Para que después viniera el perdón de nuestros pecados. Esta es la forma en la que la persona tiene que hablar. Tiene que arrepentirse también de sus pecados, para que pueda haber ese perdón. Pero solo fue una vez. Dice solo una vez y no entiende. Entonces tenlo por gentil y publicano. No. Si no te hace caso, ve y llama a 2. Una segunda vez. Y si no te hace caso, ve y dilo a toda la iglesia. ¿Cierto? Sí. Pero era lo que yo les decía hace rato. A veces si no nos hacen caso a la primera, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Pues yo ya le dije, ¿verdad? Pero aquí dice, ve otra vez. Y si no te hace caso, ve otra vez. Con toda la iglesia. ¿Las responsabilidades del pastor solamente? No. ¿De los líderes? No. De toda la iglesia, hermanos. Toda la iglesia. Lo que el Padre quiere es que nadie se pierda. Y puede usar tu vida para salvar a aquel. Pero enseguida dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Aquí parece, hermanos, que es algo que si nosotros lo hacemos, está obligado Dios a cumplirlo allá en los cielos, ¿verdad? Si nosotros declaramos algo, atamos algo, desatamos algo, entonces Dios lo tiene que cumplir en los cielos. Pero ¿dónde más ya dijo esto? Capítulo 16, vamos ahí. Dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, quiero que pongamos atención, hermanos. Dice aquí, Jesús le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo voy a explicar de una manera sencilla, para no irme a otros pasajes. Quería irme a Apocalipsis, pero no lo voy a hacer. Hermanos, a ver, si usted le encargan una casa, le dan las llaves de una casa y le encargan su casa,
porque no sé, el vecino va a salir. Usted le deja encargado, no sé, oye, ¿puedes ir a darle de comer a la mascota? ¿O puede irme a hacer mi limpieza a tal día? ¿O me puede mover esto para acá? No sé. Cuando usted le dan unas llaves y le encargan todo esto, es una gran responsabilidad, ¿cierto? Sí. Pero cuando le dan las llaves de su casa y es su casa, usted con su casa hace lo que usted quiere. ¿Sí o no? Sí. Pero este reino, ¿era de Pedro? No. Entonces, por lo tanto, este Pedro está bajo una autoridad, ¿sí o no? Tanto Pedro como toda la iglesia, porque Pedro representa a la iglesia. Están bajo autoridad, están bajo un rey. Entonces, lo que ellos desaten o aten, ¿va a venir de ellos? No, va a venir del rey. Ahora, si ellos van a ser quienes van a ir a predicar ese reino de Dios, hermanos, ¿qué creen que se va a desatar o se va a atar? Si ellos van y predican y alguien acepta, ¿qué se le quitó? Ellos aceptan a Jesús, ¿qué se quitó? El pecado, hermanos. Esta palabra de desatar quiere decir o encadenas o sueltas. O queda prisionero o queda libre. ¿Pero de qué? Del pecado. O sea, toda persona que declare la declaración que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo queda? Libre de sus pecados. Entonces vamos al 18, hermanos. 18, aquí yo creo que es un poco diferente, pero porque en el versículo 19 lo explica dicho de otra manera, pero yo creo que es lo mismo, porque miren lo que dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos. Pero mire el 19, otra vez os digo, o sea, otra vez, ¿dónde ya lo dijo? Arriba. ¿Por qué? Porque está diciendo, de cierto os digo, dice el 18, comienza así, ¿no es cierto? De cierto os digo. Pero el 19 que dice, otra vez lo digo. O sea que ya se los dijo arriba. ¿Qué, hermano? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Hermanos, no pierda de qué venimos hablando. ¿De qué cree que se van a poner de acuerdo estas personas? ¿Qué es lo que van a pedir a Dios? ¿Qué era lo que el Padre no quería? ¿Qué era, hermanos? ¿Qué dice el 14? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda. Entonces, por eso, por lo tanto, traten de que ningún hermano se pierda. Entonces, pónganse de acuerdo. Y lo que ustedes pidan va a ser hecho por el Padre. ¿Qué van a pedir, hermano? ¿Que el hermano se pierda o que no se pierda? Que no se pierda, hermanos. Que no se pierda. Porque esa es la voluntad del Padre.
Y entonces dice el verso 20, aquí quiero llegar, hermanos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no sé si entendamos lo que está diciendo aquí Jesús. Yo les hablé primeramente, hermanos, de cómo, hasta dónde el hombre solamente puede llegar a ver. Tal vez un hombre bueno, hasta ahí. Si nosotros podemos ver a Jesús, es por la obra de Dios en nosotros, que Jesús es Dios. Después les hablé qué valores tiene esa iglesia celestial, como este mundo. No, hermanos. Y por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de nosotros. Pero no sé si entendamos esto, hermanos. Usted recuerda, voy a ir terminando con este último punto. Usted recuerda cuando Jacob huía de Esaú y en el camino él tuvo un sueño en el capítulo 28 y él vio una escalera que estaba en la tierra y en el cielo, tocaba el cielo. Y en esa escalera decía que ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Sí. Ahora yo quiero que vayamos a Juan 1:51, hermanos. ¿En quién se cumple eso? Dice así. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire lo que está diciendo, hermanos. Ahora, voy a decirlo así, Jesús está haciendo el papel de esa escalera que toca la tierra, pero también toca ¿qué? El cielo. ¿Sí? Dice que los ángeles subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Jesús. O sea, Jesús es el que hace posible que la tierra y el cielo se unan, hermanos. Tal vez no quede muy claro. Vamos, Mateo capítulo 5. Solamente voy a leer unas frases. Capítulo 5, versículo 16. Nada más voy a leer la última parte. Y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Después nos dice el versículo 48. Y sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Dice así en el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. O sea, hermanos, ¿dónde está el Padre? En los cielos. Pero también dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve, ¿en dónde, hermano? En lo secreto, dice así. Y después dice el versículo 6. Ora a tu Padre que está, ¿en dónde? En lo secreto. Ajá, aquí lo dice, en lo secreto. ¿Dónde es lo secreto, hermano? Para usted, ¿dónde es lo secreto? ¿Dónde? Ajá, ¿dónde? ¿Pero dónde? O sea, ¿dónde ora usted? En mi cuarto, en mi sala, en mi casa. Usted está orando en lo secreto. Pero dice que Dios está en los cielos. ¿También está en lo secreto? Sí, hermanos. Sí.
O sea, que si Dios, ¿usted cree que Dios está aquí ahora? Y si Dios está en los cielos, ¿el cielo dónde está? ¿Dónde está el cielo? Si usted dice que Dios está aquí, ¿dónde está el cielo? En la tierra. El cielo está en la tierra, hermano. Porque Dios habita en el cielo. ¿No vimos? Nuestro Padre está en los cielos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros entendemos que el cielo, o que Dios está después de este cielo que nosotros vemos aquí físicamente, pero toda esta expansión es tierra, ¿sí o no? Y lo que nosotros creemos que Dios está en los cielos, un lugar celestial, es algo que nosotros no podemos ver, hermano. La Biblia, cuando habla de cielo, no se refiere a un lugar físico, que esté Dios allá, sino es un área, es una dimensión, hermanos. Algo que nosotros no podemos ver, que va más allá de nuestro entendimiento, pero que Jesús hizo posible que el cielo y la tierra estén en una misma, voy a decir, en una misma dimensión. No sé si sea lo correcto decirlo de esta manera, pero si usted cree que Dios está aquí ahora, entonces los cielos, ¿dónde están? Aquí. Hermanos, por eso es importante que nos cuidemos como iglesia. Porque muchas veces no entendemos que cuando dice que 2 o 3 estén congregados en mi nombre, Él está aquí. El cielo está aquí, en medio de nosotros, hermano. Yo no sé si cuando usted entra en esa puerta, usted se imagina esto. Que el cielo está aquí. Que ese Dios realmente está aquí, delante de todos nosotros. Pero muchas veces eso es algo difícil de entender y de comprender. Porque muchas veces no sentimos eso. Nos pasa como Pedro, cuando estaba en ese monte, hermanos. Solamente, primeramente, ellos vieron la gloria, vieron a Jesús transformado. Pero después se vieron rodeados, ellos en medio de esa gloria, de esa presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, hermanos. Sí, a lo mejor dice, reconocemos a Jesús, que es Dios, pero todavía no nos sentimos que esa presencia, esa gloria de Dios, nosotros en medio de ese ámbito celestial, eso todavía no se nos hace algo real en nosotros. Por eso muchas veces no lo podemos comprender. Tenemos que orar al Señor, que abra nuestros ojos para que esa dimensión espiritual sea real. Porque usted lo cree, hermano. Usted cree que existe, que es real. Y usted lo está experimentando porque Dios habita, el Espíritu Santo habita en usted. Pero muchas veces todavía este mundo, esta dimensión terrenal opaca a eso celestial. Está opacando aquello. Cuando en realidad nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos a esta dimensión terrenal y abrirlo a esa dimensión celestial. Y tener la seguridad
de que cuando nosotros venimos aquí, el Señor está en medio de nosotros. Ese cielo está aquí. Oramos. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, porque usted es bueno. Rogamos, Señor, que usted abra nuestros ojos a ese ámbito celestial. Abra nuestros ojos, Señor, porque queremos, Señor, sentirnos en ese lugar aún estando en esta tierra. Sabemos, Señor, que eso no está perfeccionado aún todavía, pero aún la misma Biblia nos habla que estamos sentados en lugares celestiales. Queremos, Señor, que usted nos haga ver para disfrutar de su presencia, que abra cada día más nuestros ojos a esa realidad, a eso espiritual, y que realmente cerremos nuestros ojos a este mundo, a esta tierra. Señor, ayúdenos. Necesitamos cada día más de usted. Necesitamos su Espíritu Santo. Que sea su Espíritu Santo quien esté obrando en nosotros, haciéndonos cada día más claro eso celestial. Así como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que así vaya abriendo nuestros ojos, Señor, hasta que realmente podamos ver este mundo, esta tierra, como una sombra, y que veamos eso celestial como lo real, como lo verdadero, anhelándolo y deseándolo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.